Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar el estudio del Sermón del Monte. Seguimos aún en el capítulo 5. Hemos ido poco a poco estudiando todo este sermón. De nuevo les comento que las personas que no han tenido oportunidad de escuchar el inicio de esta serie que vimos sobre las bienaventuranzas, pues los puedes buscar aquí en YouTube, si es que estás en el canal de YouTube, o en las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy nos toca meditar un poco en la palabra en lo que se refiere a Jesús y los juramentos. Y esta parte está en Mateo 5:33 al 37. Y te lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera 60. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Aquí Jesús continúa hablando sobre la identidad del creyente, sobre la identidad de nosotros como hijos de Dios, qué parte del carácter de Jesús se debe desarrollar en nosotros. Porque recordemos que todo el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, habla Dios a nuestros corazones. En ese momento Jesús estaba situado a la ladera de una montaña, de un monte, ¿verdad? De un cerro. Y ahí estaban miles de personas escuchando las enseñanzas de Jesús. Y yo creo que duraron ahí bastante tiempo, ¿verdad? Sino que de tanto tema que Jesús tocó, pues son 3 capítulos, abarca el Sermón del Monte. 3 capítulos están ahí en el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, donde Jesús enseña a las personas y nos enseña aún hoy a vivir conforme el corazón de Dios, a desarrollar en nosotros ese carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y al principio, cuando veíamos sobre cómo los fariseos le hablan a Jesús sobre la ley, ¿verdad? Y que pareciera, les decía yo en su momento, que ellos pensaban que Jesús venía a no cumplir la ley. Pero les dijo, no, yo sí vine a cumplir la ley. Pero vemos que en cada uno de los detalles de la ley que hemos visto hasta este momento, pues los estándares de Jesús son más altos. No solamente se queda en áreas cortas, ¿verdad? Como de, cumplo, ¿verdad? Sino que va más allá. Porque siempre Jesús, siempre Dios, nos van a llevar a enseñanzas que nos lleven a su estatura, a parecernos cada vez más a Jesús. Entonces aquí Jesús les recuerda, ¿verdad? Todo el grupo de personas, entre ellos estaban los fariseos también. Y dice, además, porque viene hablando de varios temas, ¿verdad? Pero aquí dice, además ustedes han oído que los antiguos decían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces vamos a poner un poco de fundamento en relación a la historia, al fundamento del tiempo y los usos y costumbres del pueblo de Israel. Entonces, a ellos en un determinado momento
de su existencia, Dios sí les permite jurar, ¿verdad? Sí les dice que es bueno jurar. Y lo vemos en Deuteronomio 6:13. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Entonces, por eso te decía que vamos a poner los antecedentes. Hubo un momento en la historia del pueblo de Dios que sí se les permitió jurar, ¿verdad? Está establecido en la palabra y te lo acabo de leer. Dice que cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre, en el nombre de Dios. Pero el ser humano, como somos tendientes siempre a abusar, a no tener límites, entonces las personas empezaron a abusar de esos juramentos, ¿no? Que hacían delante de Dios, pero también entre los hombres, entre ellos mismos a nivel, digamos, no solamente fue a nivel vertical, sino también horizontal, se empezó a abusar del jurar. Y si nosotros nos ponemos en el aquí y en ahora, las personas cuando queremos que confíen en lo que nosotros estamos diciendo, a veces decimos, te lo juro. A veces, y eso es verdad, también podemos decir, te lo juro por Dios, que me mira. Y hasta dije la canción, ¿verdad? Dice que nomás no les canto porque entonces sí, los oídos de ustedes no van a tener ningún beneficio, sino al contrario. Pero a veces nosotros tal vez te ha pasado a ti, a mí sí me pasó, en mi juventud muy temprana, ¿verdad? Cuando yo quería que la gente así, o sea, creyera lo que yo estaba diciendo, decía, yo te lo juro. Y cuando le quería dar así una connotación más seria, te lo juro por Dios, ¿verdad? No estoy mintiendo, te lo juro. Y cuando ya llegué a conocer al Señor Jesús y tuve una relación más de ambiente, de congregación, cambiamos los términos. Había hay unas frasecillas que nosotros como jóvenes usábamos, ¿verdad? Y decíamos como por un juramento, como algo que tuviera, que le diera valor a las palabras, decía, delante de Dios te lo dijo. Y era un juramento, ¿verdad? También igual. Entonces, el ser humano, volviendo a la historia del pueblo de Israel, empezaron a abusar de esos juramentos, ¿no? Ante Dios y también ante los hombres. En aquel momento, cuando se hacía una promesa, un juramento a otra persona, la mano derecha se ponía bajo el muslo, porque el muslo de la persona era el músculo más fuerte que hay en el cuerpo. Entonces era como darle firmeza a las palabras, darle valor. Y Dios en su momento permitió que se jurara por su nombre. Pero cuando se hicieron toda esta clase de abusos, ¿verdad? Que tiene un nombre fuerte, ¿verdad? No nada más cuando esos abusos tienen un nombre y es también a nivel legal, es un delito, ¿verdad? Si lo vemos ahorita en este tiempo. Y es el perjurio. Cuando uno, y te voy a dar la definición de lo que es el perjuro. Es perjuro quien, bajo juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene el perjurio. Perdón, no lo mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Les vuelvo a comentar. El faltar al juramento es un perjurio, ¿verdad? ¿Quién lo comete? Aquella persona que bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Entonces aquí vemos que se recurre ¿a qué? A la mentira. La persona ya sabe
que no va a cumplir. Hace un juramento, pero él ya sabe, esa persona ya sabe que no va a cumplir lo que está prometiendo. Y eso ya es un delito. Cuando nosotros hablamos, dice aquí al final del versículo, de esta parte de Mateo 33, en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 37, que nosotros, nuestro hablar debe de ser sí o no. No necesitamos nosotros recurrir al juramento. Llevamos a este límite o a este exceso cuando hemos perdido ante las personas credibilidad. Es cuando nosotros decimos, es que es necesario jurar. Es necesario decirte que delante de Dios. Es necesario decirte que, o sea, avalar tus palabras. Y en realidad, si nosotros somos hijos de Dios íntegros de palabra, nosotros no necesitamos recurrir a decir, te lo juro por Dios, te lo prometo, ¿verdad? Porque es otra de las frases que también se usan y que es parte del mismo como juramento. En lugar de decir, ¿sabes qué? Es que tal cosa. Y la gente nos crea porque nuestros hechos avalan lo que nosotros estamos diciendo con palabras. Pues tal vez las personas que me están escuchando sean de una generación más joven que yo o varias generaciones, pero a mí sí me tocó de niña y de muy joven oír que las personas decían que no había necesidad de firmar nada, ¿verdad? Cuando se hacía una compraventa o una promesa de compraventa, ¿verdad? Que era la palabra. La palabra en sí de una persona tenía valor. Si alguien decía, ¿sabes qué? Te lo voy a dar a tal cantidad, no iba a haber cambio. ¿Sabes qué? Te lo voy a vender. Y si pudiera haber venido otra persona con una mejor oferta, queriéndote pagar más por lo que tú estabas vendiendo, la persona decía, no, porque ya di mi palabra. Ya me comprometí. Y ahorita muchas veces nosotros desvaloramos la palabra que dijimos. Si nosotros prometemos algo, necesitamos cumplirlo. Si tú le dices a una persona que vas a ir a un lugar y que vas a estar a determinada hora, como un creyente íntegro, necesitas cumplir esa palabra. Pero si por alguna razón no vas a poder, entonces comunicarte con tiempo. ¿Para poder qué? Para que la persona tenga conocimiento de que tú, por alguna razón, válida o no, pero válida para él, no va a poder asistir. A veces damos por entendido las situaciones. Entonces es como fallamos a nuestra palabra. Pero recordemos lo que dice aquí en la Biblia, en lo que dice en el Evangelio de Mateo 5:37, que nuestro hablar sea sí o no, que no juremos, ¿verdad? Jesús dice, no juren por nada. Y como te digo, la situación del juramento es cuando nosotros recurrimos a él en esos abusos que a veces empleamos, igual que cayó en su momento el pueblo de Israel, para darle valor y credibilidad a lo que nosotros estamos diciendo. Y Jesús dice, ustedes escucharon antes que los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor que no juren por nada. ¿Sí? O sea, dice Jesús, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a él, el gran rey. Entonces, aquí vemos que las personas empezaron a usar, ¿verdad?, el nombre de Dios en vano. Ese jurar en el nombre de Dios, ¿verdad? Dice también en Éxodo, no juréis a la ligera. Y eso lo dice puntualmente en el capítulo 20, en el versículo 7. No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios,
pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Entonces, no necesitamos nosotros jurar. Jesús lo dice. Y dice, y no por cosas de valor, pues decir, no en el nombre de Dios, ni por la tierra, porque ese es el estrado de sus pies, dice en la versión de Reina Valera, ni por Jerusalén, o sea, cosas que para los antepasados, para el antiguo pueblo de Israel, tenían mucho valor y que tienen mucho valor aún hasta este momento. Pero él decía, no juren. Como les dije en Deuteronomio, dice, pueden jurar el nombre de Dios. Hubo abusos, ¿verdad? No se incumplía. Entonces por eso Dios en Éxodo dice, no jures, no uses el nombre de Dios en vano. Y acá Jesús, poniendo el estándar aún más alto, dice, no juren por nada. Y lo habla como ni tomando en cuenta cosas poderosas de Dios, pero también cosas simples como ser humano. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Dice, pero si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Entonces, creo que es muy importante el valor que tienen nuestras palabras, el peso que tienen nuestras palabras. Pero tiene que haber una congruencia en ellas, que la gente no debería de dudar cuando yo digo algo, cuando tú dices algo. No ponerlo a tela de duda y nosotros no recurrir a este tipo de palabras, a este tipo de juramentos, a este tipo de promesas, porque podemos caer en el perjurio. Vamos a leer lo que dice Santiago 5:12 en Palabra de Dios para todos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí. Y cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. Y te voy a dar un ejemplo así como sencillo. A veces tú te puedes comprometer con alguien o para que te dejen de estar insistiendo, te dicen, oye, te invito a tal reunión. Y tú dices, y la persona, pero dime, ¿vas a ir? Y tú, pues no sé, ¿verdad? Entonces, di sí o no. No, él no sé. Él, ya internamente tú sí sabes, ¿no? Entonces, es mejor que diga, pues, si Dios quiere, ¿verdad? También porque a veces uno puede decir que sí y pasan situaciones. Pero estoy hablando cuando, como esta parte del perjurio donde la persona ya sabe que no tiene la intención, ¿verdad? De hacer las cosas. Y tú sabes que no vas a ir porque no tienes que interés en ir y no tienes ni ganas de ir tampoco. Pero para quitarte la presión social dices, sí voy a ir. Pero en tu interior tú ya sabes que no, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Son cosas muy sencillas, pero que aquí, en la enseñanza de Jesús, en esto del Sermón del Monte, pues es la vida cotidiana, es lo que nosotros hacemos el día a día. Son experiencias sencillas, digamos, o sea, muy, muy cotidianas, volviendo a mencionar el término. Entonces, a veces, como te digo, damos respuestas de algo que sabemos que no vamos a hacer. Pero para quitarnos esa presión decimos sí. Y es un no. Porque no nada más es de que empleemos el sí y el no, pero sí el no con compromiso. O a veces decimos, no, ¿verdad? ¿Estás enojada? No. ¿Y si estás enojado? Sí estás enojada, ¿no? Otro ejemplo sencillo. Y no debemos de mentir. Debemos siempre hablar con la verdad. Aunque parezcan cosas como simples y tontas. Pero si tú no quieres hacer algo, puedes decir, ¿sabes qué? Es que no, gracias. Porque a veces también nos ponemos muy intransigentes y decimos, no, y es lo otro, ¿verdad? Decir, no, gracias, es que ahorita no voy a poder. Ya que tú, cuáles son tus intenciones, pues eso te las puedes guardar,
¿verdad? No te vas a poner a dar una una explicación grande que en lugar de bendecir a la persona, a lo mejor le vas a dañar el corazón, pero no le engañes, ¿verdad? No le mientas, sino que sí, tú sí sea sí y tú no sea no, pero no jurar por nada, ni por Dios, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ¿sí? O sea, ni por ti mismo. Entonces, es muy importante la manera en que nosotros vamos a hablar siempre. Fíjate lo que dice Efesios 4:25 en la Nueva Traducción Viviente. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces no nos debemos de engañar, ni uno ni nosotros, sino hablar de una manera sincera, con sabiduría, pero sincera. No jurando, no prometiendo también cuando sabemos que no vamos a poder cumplir. Porque aquí todo se enfoca a poder hacer promesas o juramentos de algo que sabemos que no vamos a poder cumplir. Miren, otro ejemplo sencillo. Yo no sé ya a lo mejor si tienes niños o tienes nietos, que a lo mejor estás en el súper y el niño, la niña está insistiendo que le compres algo. Y le dices, para quitarte, ¿verdad?, la presión de ahí del niño o la niña, le dices, te lo voy a comprar después. Hoy no, pero después te lo voy a comprar. Y sabes que no hay la intención de hacer eso. Entonces, no engañes. Porque tú estás dando un ejemplo que a futuro, ¿verdad?, ese niño tú lo vas a malformar. Porque en lugar de estar diciéndole la verdad, le estás engañando. Te lo prometo. Para la próxima vez que vengamos, te lo compro. Y tú juras que se le va a olvidar. No, al niño no se le va a olvidar. Para la próxima vez que vayas a ese súper o a ese lugar, te va a decir, hey, dijiste que me ibas a comprar la próxima vez que viniéramos. Entonces, eso es lo importante de no prometer. Cuando sabemos que no está en nuestras manos cumplir o no es nuestra intención cumplir. Entonces, ¿cómo debemos de hablar entre nosotros siempre con la verdad? Ser personas de credibilidad, personas íntegras, sin recurrir a juramentos para que las personas crean que estamos siendo personas serias y comprometidas, sino hablar siempre con la verdad y dando un sí o un no, no engañando, no mintiendo, sino siempre siendo como Jesús es. Jesús es la verdad. Tú puedes leer la palabra y jamás Dios va a decirte algo, te va a dar una promesa que Él no va a cumplir. Dios, todo lo que te ha dicho, todo lo que dicen sus promesas en la palabra, Él las va a cumplir a cabalidad, porque Él honra su palabra. Así como te digo que las antiguas generaciones o las anteriores generaciones, para que no se oiga como tan viejo, de tanto tiempo, la palabra tiene valor, tenía valor y sigue teniéndola. Pero eso depende de ti y de mí. Si las personas con las cuales nosotros tratamos creen en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, Jesús dijo, ya no juren por nada, ni por el Padre, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por sus cabezas. Todo lo que nosotros prometamos, hay que cumplirlo. Y eso va a hacer que las personas confíen en nosotros. A veces las personas no creen en nosotros porque ya les hemos fallado muchas veces en esos cumplimientos. Hemos dicho cosas, nos hemos comprometido y no lo hemos cumplido. Entonces, es muy importante esta parte de este sermón del monte, ¿verdad? De Jesús y los juramentos. Entonces, yo te animo a partir de hoy
si no es tu costumbre, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si prometes algo, cúmplelo. Y si no vas a poderlo cumplir porque puede haber circunstancias que te lo impidan, siempre habla con las personas. No esperes que las personas te digan a ti. Tú siempre habla con las personas y ¿sabes qué? No voy a poder ir, me disculpo. ¿Sabes qué? No voy a poder, te voy a quedar mal, me disculpo. Se me salió de las manos, no voy a poder llegar, como sea. Pero si hicimos una promesa, hicimos un compromiso, pero por alguna razón no se logró cumplir, con anticipación nosotros disculparnos. Ser personas íntegras, ser personas de palabra. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado conectados en esta emisión, en un tiempo más de reflexiones en lo secreto, en la serie El Sermón del Monte. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.